Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Padre, gracias por darnos tu palabra preciosa, porque en la abundante riqueza escrituraria que nos has provisto dentro de este precioso libro, podemos encontrar todo lo que nuestra alma necesita para fortalecer y estrechar más nuestra relación con nuestro Dios. Te pido, Padre amado, esta mañana que me des gracia para poder exponer tu palabra y que tu nombre sea glorificado a través de la predicación los siguientes minutos, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda trabajar de una manera muy noble como lo hace Él en cada uno de nosotros, comenzando con quien está detrás del púlpito. Padre, te ruego que tomes los siguientes minutos, que quites de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier preocupación y cualquier pensamiento que nos pudiese distraer, y ayúdanos a enfocarnos claramente en la enseñanza de la Biblia. Te lo ruego, Señor amado, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios le hace un reclamo a su pueblo y le hace un reclamo también a los sacerdotes, a los líderes religiosos del pueblo. Y Dios se presenta a través del profeta Malaquías, obviamente, porque era la manera en que Dios se presentaba en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, siendo estos los mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes eran los mediadores entre el pueblo y Dios. Así que Dios hablándole al pueblo y haciéndoles pues un reclamo muy fuerte y bastante interesante respecto a lo que Dios les decía. Y les dice, porque los sacerdotes ya se habían acostumbrado, tanto los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, así mismo como el pueblo, se habían acostumbrado a hacer las cosas de Dios al ahí se va, como dijéramos coloquialmente. Ya no estaban poniendo atención a esos pequeños detalles de como Dios lo es. Dios es un Dios detallista. Dios no pasa por alto. No solamente Dios se ocupa en los aspectos establecidos, sino que también Dios da especial énfasis en ciertos detalles. Esos detalles, los sacerdotes, los levitas que ofrecían los holocaustos y los sacrificios para elevarlos en los ritos ceremoniales, como estaba estipulado por la ley, y les daba igual si traían algún animalito, algún cordero, alguna palomita o alguna tortita, es decir, algún tipo de pan que ofrecían también cuando el oferente era pobre, no tenía muchos recursos como para poder comprar y llevar un corderito. Pues tenían que llevar una palomita, un palomino le llaman la Biblia, y cuando no tenían recursos para ello, bueno, tenían que amasar un tipo de pan y poderlo llevar al templo y ofrecerlo de acuerdo al tipo de ofrenda y el propósito por el cual estaban ofrendando. Así que los levitas debían de saber, y los sacerdotes también, que Dios requería ciertas características y que Dios demandaba de cierta manera que los sacrificios, llámese holocausto o cualquier otro tipo de sacrificio de ofrenda al Señor, ellos sabían los detalles precisos de la manera en que debían de ofrecerlo al Señor. De que llegó un momento en el que Dios les había dado la bendición de poder poseer una buena tierra, de tener unas heredades, de tener propiedades, de haberse establecido ya en la tierra prometida. Y así que pues llegaron, se establecieron, trabajaron, pasaron los años y fueron viniendo sus generaciones tras generación, y se acostumbraron a vivir de la forma que nunca habían vivido, en una tierra propia, teniendo ya un templo donde adorar al Señor. Y después del exilio, obviamente, ¿verdad? Fueron idólatras, se olvidaron de Dios. El Señor los llevó por 7 décadas a Babilonia. Allá estuvieron en cautiverio, de manera que Dios les volvió a dar otra oportunidad a su pueblo, pero ya no a las 12 tribus, fueron menos. Ahora ya regresaron los del pueblo de Judá, regresó a Jerusalén y se fueron estableciendo, pero se acostumbraron al vivir ahí se va.
Tenían la ley, tenían los escritos de Moisés, tenían los rollos. Había buenos sacerdotes como Esdras, que estableció el culto de adoración, la vida religiosa del pueblo la estableció cuando llegaron del exilio. Luego vino Nehemías y levantó los muros de la ciudad que estaban destruidos y las puertas de la ciudad para que el pueblo viviese seguro, no solamente de una manera física, sino seguro de una manera espiritual a través del ministerio y la labor de Esdras, el sacerdote, y otros levitas también. De manera que fueron transcurriendo los años y el pueblo quedó en un letargo espiritual. Los sacerdotes decían, le preguntaban al oferente, ¿traes tu corderito para el holocausto? Sí, está bajo las condiciones y los requerimientos de la ley. No, bueno, no pasa nada. Así lo vamos a ofrecer. Está cojito, sí, no te fijes, no, yo no veo nada. Está tuerto, le falta un ojo, pues no pasa nada, pues no, ya lo vamos a matar. No te fijes, ¿verdad? Traes una, sí, pero la palomita se me cayó y viene casi muerta. No importa, ahorita la ofrecemos ahí al Señor, al cabo Dios acepta todo. Así que le estaban ofreciendo a Dios y Dios viene y les hace un reclamo a los sacerdotes, pero también les hace un reclamo a todo el pueblo en general. Vemos el Malaquías, ¿verdad? Después vemos que ahí termina el Antiguo Testamento y después Dios se molesta con su pueblo, les hace un gran reclamo y les dice, pídanle a Dios, dijo el profeta Malaquías, dice, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros como pueblo. Dice, pero luego recapacita el profeta, dice, pero ¿cómo podéis agradarle a Dios si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Bueno, pues vamos a orar porque el profeta, Dios le dijo al pueblo a través del profeta, ¿saben qué? Ni me clamen ni me pidan porque realmente no los voy a escuchar, no les voy a responder. Porque ya se acostumbraron a vivir de esa manera. Pero me llama la atención, hermanos, como el versículo 9 dice Dios a través del profeta, orad por el favor de Dios para que Él tenga piedad de nosotros. Dios es un Dios, hermanos, de misericordia, amén. Dios nos da oportunidades. A pesar de que el ser humano, y más que el ser humano, me voy a un poco más en concreto, el cristiano, no vivimos de acuerdo a los preceptos divinos. Nos envolvemos en las distracciones que este mundo provee para todo aquel que vivimos en este cosmos. A pesar de que el cristiano tenemos una lucha constante, como dijo el apóstol Pablo, entre el querer hacer el bien y el no hacerlo. A pesar de que el Hijo de Dios tiene el conocimiento de las Sagradas Escrituras y tenemos la revelación de Dios a través de todo este libro sagrado, nuestra tendencia es inclinada siempre a hacer el mal, a desobedecer, a rebelarnos, a no cumplir. Y Dios dice a través del profeta, reitero, pidan, oren por el favor de Dios para que Dios tenga piedad de nosotros. Es necesario, queridos hermanos, que oremos al Señor y le clamemos que Él tenga piedad de nosotros y que nos muestre su favor. Es necesario que el favor de Dios esté siempre en nuestras vidas. Es necesario que el favor de Dios esté de nuestro lado, porque de otra manera, como dijo Jeremías en Lamentaciones 3, seremos consumidos. Pero no hemos sido consumidos porque la misericordia de Dios y la infinita fidelidad de Dios es grande para con nosotros, porque Dios tiene piedad de nosotros. No debemos dejar de pedirle a Dios cada día, hermanos, por su favor en nuestras vidas. Pedimos que Dios nos bendiga, pedimos a Dios, vamos a hacer un viaje y le rogamos, Señor, bendice nuestro viaje. Vamos a llevar a cabo una gran empresa en nuestras vidas y decimos, Señor, ayúdame en esta decisión que estoy tomando. Voy a comenzar a reanudar mis estudios, Señor, ayúdame, necesito que me acompañes, dame tu favor, le decimos, y Dios nos ayuda. Cuando tenemos en mente algún plan, algún proyecto, no lo llevamos a cabo sin antes rogar de Dios su favor en pro nuestro, porque de otra manera los planes no salen, no funcionan como debieran de salir.
Porque si todo lo hacemos bajo nuestro propio criterio, bajo nuestra propia opinión, bajo nuestra propia manera de pensar, todo será en base a preceptos materiales, carnales, perecibles. Pero si aplicamos principios eternos no solamente a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios, en nuestra vida cristiana, quiero decir, sino también en nuestra vida secular, todo será diferente. El favor de Dios estará con su pueblo, estará con usted y estará conmigo. Pero hay un problema, hermanos. No deberíamos de pedirle al Señor que su favor sea con nosotros, al menos que reconozcamos que haya algo en nosotros que impide que la gracia de Dios sea derramada sobre nuestras vidas. ¿No es cierto? No debemos de pedirle a Dios, Señor, sé bueno con nosotros, perdóname, ayúdame. Cuando le clamamos a Dios de esa manera es porque reconocemos que no hay algo bien en nosotros. Si no, no le pediríamos perdón, ¿verdad? Si no, no pediríamos que su misericordia fuese sobre nosotros, ¿verdad? De otra manera, no le tendríamos que pedir a Dios su gracia y su favor, porque ya estaría de por sí en nuestras vidas con el solo hecho, y si me permite decirlo, automáticamente en cuanto nos convertimos a Cristo. Pero hay algo, hermanos, que nos hace caer y tropezar y hacer que el corazón de Dios se entristezca y hacer que el Espíritu Santo que mora en nosotros sea apagado, sea contristado, de manera que debemos de reconocer y tenemos que reconocer que como seres humanos no estamos viviendo una vida que le agrada a los ojos de nuestro Dios. Era la razón por la cual Dios le habló al profeta Malaquías y le dijo: Malaquías, háblale al pueblo porque el pueblo ya se desbocó. Parece un caballo desbocado, anda haciendo lo que quiere, tiene mis preceptos, tiene las escrituras, tiene la ley, pero no lo están cumpliendo. Hay algo dentro de su corazón que les impide. Y Dios le dice: pero ¿cómo van a poder hacer el bien si no están agradando a Dios? Versículo 9, tenga piedad de nosotros, porque ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Para poder implorar el favor de Dios, hermanos, número uno, debemos de reconocer que tenemos, número uno, una naturaleza pecadora que nos impulsa, nos impele, nos empuja a hacer lo contrario a los preceptos divinos. En Proverbios 22:15, la palabra de Dios nos recuerda lo siguiente. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué está diciendo Salomón? Que hay algo inherente en la vida de una persona. En este caso usa el término muchacho y se refiere la palabra que se tradujo muchacho, significa originalmente niño o infante. La necedad, la actitud pecaminosa de un niño está ligada desde el momento que nace. Esto quiere decir, hermanos, que todo ser humano al momento de nacer ya traemos por naturaleza pecaminosidad ligada a nosotros, que no se va a poder desligar hasta que dejemos este cuerpo y estemos directamente en la presencia de Dios en un estado de perfección, de perfecta santidad. El corazón, la necedad, la pecaminosidad, la rebeldía, el descontento, la inconformidad está ligada al corazón de una persona. Esto quiere decir, hermanos, que Salomón tenía conocimiento, no como el que usted y yo tenemos ya, porque tenemos tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y todo lo que Dios ha querido revelarle al ser humano ya lo tenemos esa grande bendición. Bendición que no tenía Salomón, porque él no tenía el Nuevo Testamento. Así que usted y yo ahora entendemos por la revelación divina escrita de Dios para usted y para mí, entendemos que a lo que se refería a Salomón como necedad, se está refiriendo a una naturaleza caída, pecadora, que es lo que nos hace hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Por qué debemos de pedir el favor de Dios, hermanos? Porque tenemos una naturaleza pecadora o pecaminosa que nos impulsa a nuestro viejo hombre, a acciones, a pensamientos y a intenciones en contra de los preceptos divinos. Si no, no tendríamos que pedirle a Dios el favor, su favor, porque estaría sobre nosotros. ¿Verdad, hermano? Pedid ahora, dijo
el profeta el favor de Dios sobre nosotros? Primeramente, hermanos, tenemos que reconocer que somos pecadores, que nuestra naturaleza caída nos empuja a siempre llevar lo contrario. Y Pablo lo dijo, hermanos, Romanos capítulo 7, es lo que estamos estudiando los miércoles, Romanos capítulo 7. Pablo decía en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, se refiere a la ley de Moisés, la ley de Dios, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La carne no puede entender, no puede comprender, no puede asimilar, no puede discernir lo que es espiritual, porque lo espiritual se discierne de una manera espiritual, no carnal. Y Pablo dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dijo Pablo, que estoy vendido al pecado, estoy del lado del mal por mi naturaleza, dijo Pablo, versículo 15, porque lo que yo hago no lo entiendo, dice Pablo, me voy a volver loco en este cuerpo, dijo Pablo. Me estoy volviendo loco porque lo que yo quiero hacer no lo planeo hacer. Lo que pienso, lo que digo, lo que en el día a día voy desarrollando, no lo planeo, va saliendo, dice Pablo, y me doy cuenta al final del día que hice muchas cosas que desagradan a Dios, porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No le pasa lo mismo, hermano? A mí sí. Lo que sabemos que debemos de hacer, no lo hacemos y nos distraemos en otras cosas. Es decir, cuando es tiempo de dedicarle a Dios y leer la Biblia y orar y pensar en las cosas espirituales y hacer todo desarrollar los elementos que van a fortalecer nuestra vida espiritual, lo vamos dejando, al ratito lo hago, al ratito leo, al ratito oro, al ratito hago aquello, y nos vamos envolviendo en otras actividades, y termina el día, y ya pasó el día, y dijimos, no oré como debía haber orado, no medité en la Biblia como debía haber meditado, no me aprendí el versículo de memoria de la escuela dominical, a pesar de que tengo que aprendérmelo, y no medité en este pasaje que dije que le iba a meditar. Ya se me pasó. Bueno, pero mañana lo hago. Pablo decía, estamos en las mismas. Pues yo no entiendo, decía Pablo, la ley es espiritual, Dios la estableció, nos dio principios bíblicos para que la llevemos a cabo, para que nuestra relación espiritual con Dios sea fortalecida y se vaya incrementando, pero en el día hago lo que no quiero hacer, decía Pablo, dice, sino lo que aborrezco, eso hago, versículo 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, entonces estoy aprobando que la ley es buena, es espiritual. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, es decir, lo malo, sino el pecado que mora en mí, dijo Pablo. Y yo sé que es en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Dice Pablo, yo quiero hacerlo, pero hay algo en mis miembros y en mi carne que me impide hacerlo. Dice, y es el pecado. Es el pecado que mora en mí, en mi naturaleza, decía Pablo. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Es decir, mi consciente, mi nuevo hombre, el renacido, el reformado, sino el pecado que mora en mí, decía Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En otras palabras, el problema soy yo. ¿Verdad, hermano? Bueno, no yo, cada quien en particular, ¿verdad? Yo de mis acciones y usted de las suyas. Pablo decía, el mal está en mí, es decir, el problema soy yo, es mi carne, que estoy vendido al pecado. Pablo, ¿y cómo le podemos hacer? Dice, hasta que te mueras y te vayas a la presencia del Señor. Entonces dejarás esta carne pecadora y maldita por el pecado, y entonces estarás en un estado de perfección total, de impecabilidad. ¿Por qué debemos de pedir el favor de Dios, hermanos? Porque tenemos naturaleza caída, pecaminosa. Por eso, que nos hace hacer lo que no queremos hacer. ¿No es cierto, hermanos? Lo que está diciendo Pablo tiene toda la razón. ¿Verdad que sí?
planeamos, decidimos, Señor, ahora voy a cambiar, ya me convencí, ya me convenciste, tu Espíritu Santo me redarguyó, ahora voy a cambiar esta actitud, voy a cambiar mi manera de pensar, voy a cambiar este comportamiento, necesito que tú me ayudes, porque estoy bien ferviente, y ayúdame, Señor, y de repente 2 horas después, ¡pum!, caímos otra vez. Y volvemos a pensar, como dice Pablo, pues lo que no quiero hacer, eso hago. Ay, Señor, otra vez no vale la pena esforzarse, y decimos. Entonces viene el diablo y nos desanima. Así que, ¿por qué debemos de pedirle el favor de Dios, hermanos, para nuestras vidas cada día? Por nuestra propia naturaleza pecadora. Ahora, cabe hacer una aclaración. No debemos de justificarnos en ningún momento delante de Dios por esta causa real. Ay, Señor, pues perdóname, tú sabes que yo soy pecador. Pablo dijo, soy carnal, vendido al pecado. Imagínate, pues Pablo, Señor, pues ¿yo qué? ¿Qué se espera de mí? Así que pues aguántame, Señor, ¿verdad? Voy a seguir pecando. No. Dios ya lo sabe, ¿verdad? Pero no tenemos que justificarnos de esa manera. Decirle, Señor, pues soy pecador, perdóname otra vez. No. Debe de haber una lucha en nosotros. Si realmente el creyente es un convertido, es un hijo de Dios genuino y sincero, va a suceder lo que Pablo le dijo a los hermanos de Galacia. Va a haber una lucha interna entre nosotros, entre la lucha del bien y el mal, entre el espíritu y la carne. Porque la carne quiere salirse con la suya, pero el espíritu dice, no, ¿por qué? Hay que hacer las cosas espiritualmente y hacerlas para agradar al Señor. Y una lucha constante y cada uno se opone entre sí para que no hagáis lo que cada parte quiere que haga, la carne y el espíritu. ¿Por qué debemos de implorar el favor de Dios, amados hermanos? Por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero hay una razón más, una posible razón que encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 19, y es que debemos de pedir el favor de Dios porque hay algo, hermanos, en el creyente que todavía no se ha conformado a la mente de Dios y es el Señor Jesucristo. Pablo les dijo a los hermanos de Galacia, Gálatas 4:19, les dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros como debiera de serlo. Las diferentes congregaciones, hermanos, de la región de Galacia habían sido contaminadas por los judaizantes. Ustedes recuerdan y sabemos la historia, ¿verdad? Eran gentiles convertidos a Cristo. De repente llegaron unos judíos convertidos a Cristo supuestamente, pero que estaban enseñando que había que volver a los tiempos de Moisés, como hoy en día están volviendo, hay un movimiento mesiánico hoy en día, ¿verdad? De que hay que volver a guardar ciertos preceptos de la ley y ponerse bajo el amparo y el paraguas de la ley. Y entonces les llegaban, digan, ok, allá hay varias congregaciones en Galacia, pues vamos a decirle a aquellos hermanos gentiles que para que puedan ser salvos y agarrar al Señor, pues no solamente es necesario que se hayan creído en Cristo, sino que deben de convertirse primeramente al judaísmo y después del judaísmo convertirse a Cristo, como Cristo nos alcanzó a nosotros también. Nosotros fuimos salvos estando en la religión judía. Así que fueron a decirle, no, hermano, está bien que hayan creído en Cristo, pero también es necesario que se circunciden, que guarden ciertas demandas de la ley y se pongan al amparo de esta. Entonces Pablo se dio cuenta y les escribió a los hermanos, le dijo, no, hermanos, ¿cómo puede ser posible? Les están predicando otro evangelio, y no es que haya otro evangelio, sino es que el único evangelio se los están pervirtiendo. Les predicaron y les dice, no, hermano, no puede ser posible. Ustedes creyeron en el evangelio puro de la fe, así que yo les digo, si yo mismo llegara a predicarles otro evangelio, que no lo hay, pero llegara a predicarles algo distinto a lo que ya les enseñé, por lo cual fueron salvos, o aún si un mismo ángel del cielo descendiera de allá y les enseñara otro evangelio diferente, dice, sea anatema. Sea anatema. La salvación es por gracia y nada más, hermano. También es por obras, pero es por la obra que Cristo hizo por nosotros. Pero se lleva a cabo y se consuma en usted y en mí, o se consumó en usted y en mí, no por las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por la obra de Cristo, pero por la gracia de Dios en usted y en mí. Y ya no es necesario volver a la ley. Para empezar, no era para nosotros. Pero Pablo dice, es ley de Dios, como quiera, revela la voluntad y el carácter de Dios. Y es espiritual y hay que entenderla de esa manera. Así que es palabra de Dios y hay que aceptarla, pero ya no estamos bajo ese rigor de la ley, porque ahora estamos bajo el poder de la gracia,
dijo el apóstol Pablo. Así que les dice en el versículo, hermanos, pues, y los hermanos de Galacia pues están confundidos. Dicen, no, hermanos, yo pensé que ya habían madurado como como ya fuera el periodo de tiempo que aceptaron a Cristo, ya es para que estuvieran corriendo en vez de gateando. Y les dice, no, hermanos, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Vosotros quiere decir ustedes. Yo pensé que ya habían crecido en su fe, pero ahora veo pues que no, vinieron lobos vestidos de ovejas y les enseñaron otra doctrina falsa. Se confundieron, dijo Pablo. Y me duele, dijo el apóstol. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Hay un gran dolor y un gran pesar porque piensan de esa manera. Pensé que habían crecido, pero me pesa más por aquellos que vinieron. Ojalá se mutilasen aquellos que vinieron a enseñarse que tenían que ser mutilados una parte de su cuerpo, dijo Pablo. Está hablando palabras fuertes el apóstol. Porque quería que se circuncidaran, no, pues que les corten a ellos. Que ellos sean cortados de entre la tierra. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Que el Señor Jesucristo no había sido formado plenamente en la vida de los hermanos de Galacia, no porque el Espíritu de Dios no haya podido, porque Él es poderoso y Él puede hacer cualquier deseo que Él se proponga, sino porque los hermanos no se lo permitieron. ¿Por qué debemos de pedir, implorar el favor de Dios, hermanos? No solamente porque nuestra naturaleza pecadora, sino porque Cristo aún no ha sido formado plenamente en nuestras vidas. Cuando Pablo dijo en el versículo 19, a quienes vuelvo a sufrir con dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Es decir, hasta que ustedes tengan la forma de Cristo o lleguen a tomar la forma del Señor Jesucristo. Y no está hablando de una manera aparente o física, sino está hablando de una manera espiritual, está hablando de una analogía. Así como cuando Pablo les dijo a los romanos, no os conforméis a este siglo. Es decir, no se hagan al molde de este mundo. Ahora dice, tienen que hacerse a la forma o al molde de Cristo, no del mundo. Deben de tener la forma de Dios. De hecho, hermano, la palabra cristiano significa literalmente pequeños cristos o cristitos. Eso fue lo que le dijeron a los hermanos, a un cristiano allá en Antioquía. ¿Por qué? Porque parecían cristos, pero en pequeño. Por la forma en que hablaban, vivían, cantaban. Y eso fue un epíteto que lo puso el mundo, no los mismos cristianos. Así que Pablo dice, hermanos, pues ustedes son cristianos, pues deben de vivir como Cristo y pensar como Cristo, pero pues veo que todavía Cristo no ha sido realmente formado en sus vidas y en sus corazones. Esa es la razón, hermanos, por la cual Malaquías dijo, hay que pedir el favor de Dios, porque todavía el Señor no ha sido formado en nuestras vidas. No hemos permitido que Cristo moldee nuestro carácter. No hemos permitido que Cristo moldee nuestra manera de ser. No hemos tomado en cuenta la forma de Cristo, la manera de vivir de Cristo en nuestras propias vidas. Dice Pablo, pues hay que hacerlo. Mientras no lo hagan, dice Pablo, pues entonces yo voy a tener mucho dolor y una gran carga en mi corazón. Ahora, eso que estaba sucediendo, hermanos, con las iglesias de Galacia, era todo lo contrario a lo que estaba sucediendo en Antioquía. Repito, ahí en Antioquía, en el capítulo 11, versículo 26, nos tiene el cuidado del hermano Lucas decirnos que allí, alrededor de la iglesia de Antioquía, o en esa misma ciudad, se les llamó a los hermanos, a los discípulos, a los hijos de Dios, cristianos por primera vez. ¿Cómo? ¿O por qué? ¿Por qué motivo? Bueno, porque estaban mirando en ellos que Cristo ya era formado en sus vidas, o estaba siendo desarrollado en ellos. Y el que Cristo sea formado en nosotros, hermanos, es todo un proceso. Como el proceso de la perfección del cristiano. Nos convertimos a Cristo y Dios está perfeccionando una obra. No es cierto, no es verdad lo que dice la Biblia. No. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará. Estamos en un proceso de perfección y es lo que dice la Biblia, perfección. No está hablando de impecabilidad, está hablando de perfección. De ir quitando impurezas, de ir moldeando nuestro carácter.
Y a eso se refiere Pablo, que Cristo no había sido formado en los hermanos de las iglesias de Galacia, es que no habían permitido, porque escucharon a voces que no debieron de haber escuchado, otro evangelio, otra enseñanza, otra doctrina. Le dicen, no, hermanos, están confundidos. Y eso ha sucedido porque Cristo todavía no ha sido moldeado en sus vidas como debió haber sido ya. El motivo por el cual, amados hermanos, debemos de pedir el favor de Dios constante en nuestras vidas, no solamente es porque tenemos naturaleza caída, sino porque aún Cristo no ha sido formado plenamente en nosotros. Y Pablo lo dice, hermanos, en Tito capítulo 3, ¿se acuerdan ese pasaje donde Pablo le escribe a Tito y le da una clave? Y le dice Tito capítulo 3 versículo 5, Dios nos salvó, el Señor nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es precisamente, hermanos, que Cristo sea formado en el creyente, ser renovados por el Espíritu Santo. Lo mismo, renovación quiere decir lo mismo, pero perfeccionado. Renovar quiere decir hacer como nuevo o volverlo a un estado mejorado. Lo mismo, pero mejor. Y eso es lo que Dios hace, hermano. No nos quita la vida y nos hace nacer otra vez físicamente, no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero es necesario que en tu carne tú nazcas de nuevo espiritualmente. Eso es renovación. Lo mismo, pero mejorado. Y si ya somos de parte del Señor, Cristo debe ser formado plenamente en nuestras vidas. Pero también, hermanos, porque hay un motivo más por el cual la Biblia nos enseña, debemos de pedir el favor de Dios, no solamente porque somos pecadores, tenemos una naturaleza pecadora, sino también porque aún Cristo no ha sido perfeccionado o formado plenamente en nuestras vidas, sino también, hermanos, porque hay carnalidad que nos domina. Gálatas capítulo 5 versículo 16, Pablo lo expresó con las siguientes palabras. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu y el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. Y estos dos deseos o estas dos contrapartes se oponen entre sí para que no hagáis lo que cada una de estas dos quiere. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que ya las conocemos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dijo Pablo. ¿Por qué debemos de pedirle a Dios, hermanos, al Señor, que tenga favor de nosotros todos los días? Pues somos carnales, porque somos pecadores. Porque aún no hemos sido perfeccionados en el Señor Jesucristo. Porque aún no hemos entendido, hermanos, realmente lo que es la vida cristiana. Lucas capítulo 12, versículo 33. Lucas 12, 33. Y voy a entrar a la parte final. Lucas 12, 33. Dice la Biblia así. Lucas 12, 33. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dijo Cristo. Mateo 13, 44, unas páginas atrás a nuestras Biblias. Mateo capítulo 13, versículo 44, nos enseña la Escritura Santa las siguientes palabras. Mateo 13, 44, dice la Biblia lo siguiente: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabe de qué está hablando la perla de gran precio?
¿Y de qué está hablando aquel tesoro? Del cristianismo. Del cristianismo verdadero. Un hombre iba caminando por ahí, por un predio, tomó un atajo y de repente se dio cuenta que había algo ahí en el suelo que no era común, y empezó a escarbar y se encontró un tesoro. Ya miramos esto en su momento cuando estudiamos las parábolas. ¿Se acuerdan que normalmente en aquellos tiempos bíblicos la gente escarbaba y escondía lo de más valor? Porque podían llegar los romanos, en todo caso los adversarios, y si llevaban lo que estaban en casa, bueno, lo que de más valor lo tenían ahí guardadito. Así que este hombre pasó por un campo, escarbó y se encontró un tesoro, lo tapó, fue y compró, se investigó en catastro de quién era el terreno, fue y buscó al antiguo dueño, le presentó una cantidad, se lo compró y entonces pudo disfrutar del tesoro. ¿No nos ha pasado eso cuando conocimos a Cristo, queridos hermanos? Señor Jesucristo lo es todo para nosotros. El cristianismo lo es todo, el verdadero cristianismo. Hemos encontrado un tesoro pleno en Cristo Jesús. No cambiaríamos esta forma de vida que el Señor nos ha ofrecido por nada. No volveremos atrás, decía el hermano en la mañana, en el tiempo de oración. No vamos a volver atrás. La vida cristiana vale la pena. Amén. Vale la pena. Pero ¿por qué tenemos que rogar de Dios su favor? Bueno, porque aún no hemos entendido realmente lo que es la vida en Cristo. Hay más, hermanos. La vida cristiana tiene mucho más valor de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Verdad que sí? Es distinto. Tenemos un Dios, tenemos su revelación, la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos bendiciones, tenemos beneficios, tenemos el respaldo de Dios. Tenemos una familia, ahora pertenecemos a la familia de la fe, a la familia de Dios. ¿No es esto grandioso? Tenemos las promesas divinas, hermanos. Todas las promesas de Abraham se aplican a nosotros por la fe, ya lo miramos. Y todas las promesas del Señor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, están dispuestas y expuestas para usted y para mí. La vida cristiana, hermanos, es formidable. Que no la sepamos vivir o aprovechar es otra cosa, pero es una forma de vida que ya estamos dentro, hermano, y vamos descubriendo mucho, ¿verdad que sí? Vamos descubriendo bendiciones. Clama a mí, dijo Dios al profeta, y yo te responderé. Ah, bueno, ya lo sé. Sí, pero te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces en cada respuesta de cada oración. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cosas mayores que estas verán y ustedes van a hacer. ¿Se acuerdan que les dijo? El ministerio de Cristo, humanamente hablando, hermanos, estuvo muy corto y muy limitado, 3 años y medio aquí en la tierra. Pero el ministerio de los apóstoles pasó por mucho. El tiempo que Cristo tuvo aquí, claro, el ministerio fue corto de Cristo, pero más abundante porque otorgó la salvación. Pero si lo contamos, si lo vemos en tiempo, fue muy poco y les dijo, ustedes van a hacer más y pueden hacer más. Porque yo me voy a ir, pero les voy a enviar al Espíritu Santo y Él le va a dar poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que debemos clamar el favor de Dios, hermanos, día tras día, porque aún no hemos entendido plenamente lo que la vida cristiana es. Y hay muchas causas más, muchos motivos probables, posibles y seguros por los cuales tenemos que clamar por el favor del Señor. No tenemos justificación, pero gloria al Señor que Dios nos escucha. Y a Dios tenemos que pedir su favor todos los días. Señor, dame tu favor, dame tu favor. No quiero dejar, dame lámpara, dame luz, dame tu bendición. Y el Señor lo hace. Implorad por el favor de Dios. Termino diciendo las mismas palabras textuales que dijo Dios a través del profeta Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, los últimos tiempos. Y si no pedimos el favor de Jehová sobre nuestras vidas, nos vamos a hundir. Nos vamos a dejar arrastrar por lo que está sucediendo. Nos vamos a dejar llevar por el desánimo. Nos vamos a dejar llevar por la confusión. Y eso no es aprobado
por parte de Dios. Pero orad ahora por el favor de Dios. No nos olvidemos, hermanos, día tras día, pedirle a Dios su favor. Amén. Padre, gracias por tu palabra.